hago mal. No soy lo sentimental. Dice que por otro más no llorar. No, pero si me Dale, Lucho. le da Te una habla de canción tonta. Llorando lo comienzo a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Are you wishing you went coming? I could show you twice wishing you just Muy bien, Luchito. Hola. 5 décimas por cantar. Ahí. La Cristian igual cantó un pedazo, la escuché, Ya. Krishna, canta en inglés. I watch. Profe, Ya. ponga mi Chile remix. No, Sí. después jugamos. Profe, Pero lo si que no, pasa es que ahora- esa canción ahora- dice la verdad. Ahí lo vamos a ver. Es de después al DJ final. Méndez y dice la verdad. Luchito, DJ DJ Méndez. déjeme el link en privado de la canción y la ponemos después. Lo que pasa Ya. es que ahora no vamos a hacer tickets de salida en esta clase, vamos a hacer tickets de entrada. ¿Qué? Para los que llegaron temprano. Tickets de entrada. ¿Para dónde quiero entrar? Entonces, ¿Qué canción? No me... en el Classroom, la organización de YouTube. oficina, ya les va a aparecer una preguntita, si se acuerdan. Sí, porque la idea es Wait a moment, sorprender. profe. Wait a moment. ¡Profe! Ya no se publica. Espérense un poquito. Profe, yo no tengo el Classroom en mi celu, no tengo memoria, lo eliminé para dejar el Google Drive y documentos. Pero mándale la respuesta a alguien y que te lo comente otra persona, porque ponga Javier y lo comente. ¿Y cómo hago eso? ¿Otra Classroom? Profe, pero solamente te deja comentar una pura vez. Ah, mándamela por correo entonces tu respuesta, pues Javier. Ya se la mando al toque, profe. Cuando ¿Cuándo? ¿Ahora o ahora más tarde? a las 12:55 ahí está. A las 12:55 se les va a activar la pregunta. Se las voy a adelantar para que estén atentos, ¿ven? ¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa en Chile? Así que búsquelo por mientras, a ver si... Por mientras métanse al Classroom, chiquillos. Los que no tienen el Classroom, les voy a volver a mandar el link al chat. No, pero profe, ¿te respondo esa pregunta por correo? Sí, mándamela al tiro por correo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos para formar una empresa en Chile, dijo? Sí. Los dejamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y ayer lo hice anotar en el cuaderno. Y a los que no están en ese Classroom, ¿Qué asignatura es esta? ¿Atención al cliente? organización de oficina. Organización de con razón no me salía. Profe, no me parece nada. No, pues a las 12:55 se va a liberar. Profe, no me parece Ah, nada. ¿verdad? A las 12:55, pero para que ya tengan listo ahí, busque la respuesta por mientras, si ya les di la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa en Chile? Ah, yo tenía esa. La anotaron ustedes por ahí en su cuaderno, algunos lo tenían, así que... Ah, pero tengo que reescribirla. No me lo creo. ¿Cómo puedo copiar y pegar del cuaderno? Ay, hay un truco, yo lo sé. Otro día se lo enseño, en el Drive. Pero es que usted, Acá hay profe, una foto, es muy... Sí, lo Viene el copia en Drive formato. y lo copia en formato de texto. Usted es muy pro. Y ahí mientras se activa, seguimos con el... ¿Con el karaoke? Profe, ponga Ponga mi Chile Remix DJ Méndez. ¿No la va a cortar, profe? Sí. Tiene que ponerla entera. No dice cochinada porque estamos grabando. No. Escucha, profe, no me sale en internet, me sale como... Dice Si la los verdad. profes son fachos, les va a molestar. Pero si no... Dice la verdad. Pero Javiera, lo vimos en la clase pasada y la anotamos. Esas son las que estoy preguntando. Ay, Sale en la guía de los profes. Ya, vamos a ver.
Ponga el video, profe. Sale épico. Pero es que quiero ver que se publique. ¿Organización de oficina? Sí, ya Oh. chiquillos. Combate la revolución. Ahí está la organización de oficina en la pregunta. ¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa en Chile? Profe, ¿Sí? ¿eso del diario oficial era un paso? Sí, ese grafiquito que vimos, o sea, el diagrama que vimos es el que tiene el local. Ya, vale. Tienen 5 minutos para responder. Por mientras vamos a poner Profe, ¿qué le pareció la canción? maravilloso. Igual canto mejor yo. Ponga Josephine. Josephine. Luchito, ¿te gusta DJ Méndez? Sí, antes me gustaba DJ Méndez. No te creo. Ya. Yo era fan de DJ Méndez. Yo igual. Bueno, Bueno, cuando DJ su ticket de Méndez. entrada, por favor, antes de se le cierre porque va a durar 5 minutos nomás y se va a cerrar. A mí me gustaba Calle 13. Y del fan máximo yo era Daddy Yankee. Bonito, dime tú. Cristo viene pronto. Nomás no la callo. A ver. Ponga de Dragon Ball Z, Través de profe. Mercado Libre. Y como las búsquedas de zapatillas subieron un 200%, El cielo resplandece a mi alrededor. Para. Ya han llegado 4. ¿El ticket de salida de qué cosa, profe? De Profe, organización. yo se lo envié por correo, por el correo del curso, sí, me acabo de dar cuenta que lo envié por el correo del curso, no por el mío. Ya. Pero ahí le envié la respuesta. Vamos a esperar. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. Muy bien. Motivado. Motivados. Profe, ponga Linkin Park Oh, Linkin Park. o Skillet. Pero ya me habíais pedido Dragon Ball Z. A ver. Cualquiera, profe, ponga Lucho, cualquiera. profe, Lucho, anda puro leseando. Ponga ABC, profe. Ocho, vamos bien, chiquillos, vamos, que no se les vaya a acabar el tiempo. Profe, se me había salido, perdón, pues no sé cómo. Pero ya, Ya, profe, Creo que ya se les Actualice, acabó el actualice. tiempo. actualice. Ya son las 1:02, se acabó el tiempo, chiquillos. No Oh, sé si les va a- entregué con retraso. Y de retrasado. Ah, pero Luchito, mira, justo la 1. Yo creo que fue como la 1 y fracción. No. No, profe, no vale. Ya, chicos, entonces
comencemos nuestra clase. ¿Ve? Estoy sorprendiendo con ticket de entrada, ticket de salida, para que estén atentos. Ya. Hoy día vamos a trabajar en la guía de aprendizaje que yo les envié ya, que corresponden a esta entrega que es el 21. La idea es que, chiquillos, al igual que la anterior, trabajarla en clase, pero tome apunte porque después tiene que enviar lo mismo. ¿Ya? Entonces, voy a... Ahí sí. Ahí está compartiéndose la guía, ¿cierto? No estoy viendo, profe, pero... Sí, profe. Sí. Oh, se fue en pantalla en negro. Ay, ¿Por qué se me pone en pausa? Ahí sí. Profe, se ve un poquito mal, como borroso. Ah, de veras que... Ya. Espera. Ese. Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Profe, no se ve nada. Sí, profe, ahí sí se ve. Ahí sí. Ya. En la organización de oficina tenemos dos guías, ¿ya? Una de aprendizaje y una de aplicación. Vámonos al tiro, perdón, a la de aprendizaje. Voy a ocultar los controles. Ahí sí. Ya. La semana pasada básicamente hablamos de varios entes fiscalizadores o empresas también que van ligadas a las organizaciones, ¿ya? Hablábamos de, por ejemplo, ¿quién se acuerda de qué organizaciones hablábamos? ¿O qué ente fiscalizador hablábamos? el servicio puente interno, ¿no? Hablamos de servicios de impuestos internos, Del Servicio Nacional de la Aduana, la aduana, de la Tesorería General, tesorería general. ¿Qué más hablamos, chiquillos? A ver quién se el acuerda. Servicio Agrícola Ganadero, También vimos FONASA, ISAPRE, ISAPRE, lo que era una AFP. A ver, veamos a quién molestamos. A ver, Luchito, dime un número. 6. Sí. Ay, no, le tocó a la Gisela. Gisela, ¿te acuerdas? Listo, ya, ¿Te perdón. acuerdas que era una AFP? Espere. Esperemos a la Gisela por mientras. Es una institución donde se recaudan y también administran los ahorros. ¿Los ahorros? ¿Ya? Sí, ¿Y qué los ahorros. significaba la palabra AFP? Esas son, ¿cómo se llaman? ¿Alguien que ayude a la Gisela? Afiliados al Fondo de Pensiones, ¿no? Asociación Fondo de Pensiones o así. Era de pensiones. Pero dígalo con seguridad, pues, Luchito. Asociación del Fondo de Pensiones o afiliados del Fondo de Pensiones, que no sé cuál es la... No sé cómo era la... Asociación de Fondo de Pensiones. Administradora de fondos de pensiones. De fondo de Pero iban pensiones, por ahí. administradores, Iban bien. sociedades anónimas. Gisela, dime el número. ¿Yo? Sí. El 3. Arriba, abajo. ¿Cómo arriba? El que va a contar por arriba o por abajo. Ah, ya, para arriba. Jairo. Ah, Jairo. hola. Jairo. Justo estaba pensando. Dale, amiguito. Jairo, ¿se acuerda cuáles eran las ISAPRES que hay en Chile? ¿O se acuerda de alguna ISAPRE en Chile? No, No, de ninguna. no me acuerdo.
Krishna, a ver, diga usted algún ISAPRE. La Pero ISAPRE estoy inscrita. modelo. No, pero ¿cómo el ISAPRE Esa modelo? es una FP. No, la ISAPRE está la FONASA. ¿La ISAPRE? No, po? po. No, No. profe, Es ya. público. Yo me enredé. No, no dije La Profe, yo nada. lo- yo sé que lo tengo. Gabriel lo tiene. Van a ver Yo la sé que me guía. acuerdo ISAPRE del modelo, campo. ISAPRE capital, Esas son las ISAPRE FP. hábitat. Sí, sí, Son estoy FP. escuchando a la Krishna. Profe, yo la tengo, pero no sé dónde está. ¿Algún ISAPRE que alguien se acuerde? Hay varias, está Colmena, estaba Médica, ISAPRE. Indisa. ¿Es una clínica? Ah, casi. Van a tener que ISAPRE buscar, Mafioletti. anoten en su cuaderno, buscar nombres de ISAPRE. Ya. ¿Cuáles son los nombres de, por ejemplo, de Aquí las... están todas, profe. Ah, la encontró. A ver, dígame. Banda médica, Colmena Golden. ¿Cómo van? Plus, ¿Cómo con salud. banda médica? Van médica. Banda médica. Es una Van banda. Uy, tocando que rock andan en el hospital. creativos los La Cruz Blanca, Colmena. Nueva Más Vida y Vida 3. Banda Anotado bien. médica. Está anotado. ISAPRE modelo. Van médica. Profe, no me haga. Po. Era una Ya, banda que se miren, metió por ahí. mejor chiquillo, dejémoslo hasta ahí, no voy a preguntar nada más, por favor, pero lea de nuevo la guía aquí en bien, ¿ya? Léala, por favor. Me voy a preguntar la próxima semana, ¿ya? Si no, vamos a estar... Ya, el día de hoy vamos a ver o profundizar un poco más en el marco regulatorio de estas organizaciones o de estas entidades fiscalizadoras. Ya, en algún momento nosotros hablamos de la ley 16.744, ¿cierto? Que era la ley de protección frente a un accidente o enfermedades profesionales, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que saber ustedes? Primero, el concepto de legislación laboral. ¿Alguien sabe o cree saber qué puede ser la legislación laboral en La Chile? legislación laboral en Chile, en las horas de trabajo y cosas así, ¿o no? ¿Ya? La regulación de las horas de trabajo, que no haya sobreexplotación y cosas así como antes, po. Exacto. Bueno, la legislación laboral, como dijo Luchito, no es solo una cosa, sino que es el conjunto. Es un conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a las obligaciones de los trabajadores y también los derechos y obligaciones para el empleador. ¿Quién es el empleador? El empleador es el jefe, po. Claro, el jefe, la empresa, digamos en este caso. Y ahí los trabajadores son los que trabajan en la empresa. ¿Ya? Una ley. ¿Qué es una ley? Es algo que está en la Constitución, ¿no? Y se debe cumplir. Sí, Se debe eso. cumplir, ¿ya? Es una Obligatoriamente. norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Ya? Que, como dijo Luchito, ¿cierto? Es lo que está en la Constitución. Nosotros, cuando no cumplimos una ley, podemos llevar una sanción. Esta sanción puede ser hasta irnos, digamos, a la cárcel o pagar una multa. En Chile, ¿cuándo una ley es ley? Cuando la aprueba el Congreso, cuando lo aprueban los diputados, los senadores y cuando lo confirma el presidente. ¿Le faltó algo, Luchito? La Cámara, el Congreso, no sé. Y en el diario. ¿Por ahí, Krishna? En el diario oficial. ¿Cuándo se publica en el Cuando diario es publicado en oficial? Muy bien, Krishna, muy bien, Matías. Una ley es ley en Chile, ¿cierto? Cuando se publica en el diario oficial. La ley tiene que ser digamos, de conocimiento público y nadie puede decir, yo no tenía idea de que existía esa ley, porque todas, absolutamente todas las leyes que están en Chile
son publicadas en el diario oficial, ¿ya? Que usted no se las sepa es otra cosa, pero por ejemplo usted no puede ir a un, no sé, a un juicio y decir, ah, pucha, yo no sabía que están incumpliendo la ley. Porque una ley es ley solamente cuando está publicada en el diario oficial. Bueno, y como dijo Luisito, pasó por todo un proceso previamente. Ya, ¿qué es el mercado laboral? ¿Quién sabe qué es el mercado laboral? ¿Fue la pregunta, profe? ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral son todas las ofertas, la demanda y todo eso, ¿no? ¿No? Ya, pero No, ¿de nada que qué? ver. Sobre un producto, sobre cualquier cosa. Pero estaba hablando del mercado laboral. Las acciones, Oferta de trabajo. La oferta de trabajo, el número de horas o las personas que quieran trabajar, las actividades remuneradas que existen, ¿ya? O las oportunidades de empleo. Dicho de otra forma, el mercado laboral, ¿cierto? Es el mercado de trabajo, es el entorno económico en el cual concurre la oferta formada por el número de horas que quiere trabajar la población en actividades remuneradas y la demanda, constituida por las oportunidades de empleo. Ya. Ley 16.744. ¿Qué se acuerdan de esta ley? la ley del trabajo. La ley del trabajo. A ver, Luchito, ¿quién le cae mejor, Raúl o Sabina? Sabina. Sabina. Veamos, ya Sabina, lee. Vamos a compartir sonido para que puedan escuchar. La ley 16.744 asegura que los diagonalas trabajadores diagonalas dependientes, tanto del sector privado como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen, estarán protegidos por el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya, paremos ahí. Ya. Entonces, la ley 16.744 obliga a los empleadores, A tener un seguro a sus trabajadores. exacto, ¿ya? Y estos deben estar protegidos contra este seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Nosotros dijimos que existían enfermedades que son a causa o con ocasión del trabajo y que estas podrían ser por diferentes factores, no solamente físicos, ¿se acuerdan? Hablábamos de que la salud es un estado de bienestar completo, integral, no Psicológico solamente... también. Sí, exacto, contempla no solamente lo físico, sino que lo psicológico, el estar uno bien completamente. También existen enfermedades profesionales que se relacionan con lo psicológico, ¿ya? A ver, Sabina, sigamos. El seguro protege los siguientes eventos. Accidentes del trabajo. Se considera accidente del trabajo a las lesiones que sufre el diagonal a trabajador diagonal a causa o con ocasión del trabajo y que le cause incapacidad o muerte. Muchas gracias. ¿Qué significa que sea a causa o con ocasión del trabajo? Que fue porque trabajó mucho, por ejemplo, no sé si es reponedor, puede que le dé algo de lumbago en la espalda o algo así, por tanto agacharse, pararse y cosas así. ¿Eso sería a causa Algo que sea o con provocado. ocasión? Eso Provocado por el sería trabajo. provocado por el trabajo. Ya, entonces a causa. A causa es cuando ya es a tiempo Luchito. largo. No. A causa es como tú dijiste, porque él levantaba cosas, ¿cierto? Y por su trabajo tuvo una enfermedad o un accidente, porque fue a causa de realizar sus labores, ¿ya? ¿Y qué sería con ocasión? Con ¿Te ocasión. ocurrió en el transcurso del día trabajando? Yendo sería. Exacto. Yendo o estando. Porque tal vez justo ese día, Luchito, tú saliste de colación y te caíste en la colación. No estabas haciendo algo directamente relacionado con tu trabajo, pero estabais dentro del trabajo, de tu jornada laboral. Entonces el accidente de trabajo se considera siempre... ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, la Jessica, ¿Profe? Krishna, dime. No, pero es cortito. Es como
O cuando dicen escolar, a nosotros mientras estamos mientras estamos en el colegio y nos ocurre algo, ahí el colegio solamente, y si es fuera del colegio, ahí ya tenemos que ver nosotros con nuestros propios métodos, Pero por es decirlo por así. trayecto también. Ya, hasta por trayecto igual. Sí. Sí, chiquillo, cuando uno, por ejemplo, decíamos la Jessica. La Jessica trabaja en la empresa de Pepito. Y la empresa de Pepito queda en Providencia. Pero Jessica vive en Lampa. Todo ese trayecto que ella hace desde Providencia a Lampa también se considera dentro del tiempo o con ocasión del trabajo porque ella se dirigía, ¿cierto?, a su trabajo. Ahora, si, por ejemplo, la Jessica justo ese día se fue a carretear a la casa de Andresito. Y Andresito no vive en Lampa, Andresito vive en Puente Alto. Y la Jessica justo ese día se va de Puente Alto a su empresa de Juanito en Providencia. Y tiene un accidente de trayecto. ¿Ahí está a causa o con ocasión del trabajo o no le cubre el seguro? El Ahí no le seguro no cubre, cubre. porque no estaba haciendo nada relacionado con el trabajo, ni lo mandó un Porque jefe estaba para fuera allá, del ni nada. trabajo. Estaba haciendo Pero otra ella iba cosa al en trabajo de Excel. la casa de Andresito, pero iba al Pero no en la comuna donde ella vive. No era de mi casa el trabajo. Pero también Directo. depende de la hora, de si está dentro del horario. Mire, ¿cuándo es accidente de trayecto se puede considerar? Cuando, por ejemplo, la Jessica hubiese avisado a su jefe, hoy día voy a dormir en la casa de Andresito y de Andresito me voy para Providencia. Ahí sí podría ser considerado. Ahora, yo voy a poner otro ejemplo. Vamos a decir que, ¿quién tiene un hermanito pequeño? A ver. Yo, Ya, Luchito. Luchito trabaja en la misma empresa, en Providencia, pero Luchito, antes de irse a trabajar, va a dejar a su hermanito al colegio. Entonces él va de Puente Alto a Macul y a dejar a su hermanito y de Macul se va a trabajar. Pero justo le pasa un accidente cuando él va a dejar a su hermanito. ¿Eso es accidente de trayecto o no? sí, porque le avisó, ¿o no? Sí, es de trayecto. Ya, pero no porque Porque avisó. si el empleado fue informado de el transcurso que él hace hacia el trabajo, ya está siendo informado, pues entonces es de trayecto. Exacto, cuando hay una habitualidad. Si todos saben en la empresa que Luchito, antes de irse a trabajar, va a dejar a su hermanito y eso él lo hace todos los días, sería de trayecto. Entonces, ojo con ese concepto de ocasión, porque ocasión obviamente es estando en el trabajo, pero también incluye otras cosas. ¿Ya? Sigamos, Sabina, a ver qué dice Sabina. Accidentes del trayecto. Son que ocurren en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo, o aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo que corresponden a distintos empleadores. Ya, aquí nos dio otro ejemplo. Ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo que corresponden a distintos empleadores. ¿A qué se refiere eso? ¿Que tiene dos trabajos o que tiene que ir a otra empresa, una cosa así? Ya. Por ejemplo, Gabriel trabaja en la mañana en un lugar y en la tarde trabaja en otro lugar. Cuando Gabriel sale de su primer trabajo en la mañana y se va al segundo en la tarde y lo atropellan, ¿qué empresa cubre el seguro? El segundo, La primera. A ver, Gabriel, ¿por qué el segundo? porque en trayecto hacia el segundo trabajo pues, voy ida. Ya, y Cristian, ¿tú por qué piensas que es la primera? Porque él va saliendo de su jornada laboral hacia otro lugar, pero ahí el seguro le cubre porque está saliendo de su trabajo. Igual depende de la hora. Depende de la hora. Mira, como dice Gabriel, en este caso sería el segundo porque es de ida. Él va al trabajo. Pero si, por ejemplo, en la mañana, el Gabriel, no sé, pues entra a trabajar a las 8 y el accidente le ocurre entre las 7 y 8, claramente es de trayecto para el primero. Pero por eso en este caso, por eso hay investigaciones,
porque se consideran muchas variables, la hora, dónde fue, los lugares, si estaba más cerca de uno del otro, y se generan ciertas investigaciones que hacen las respectivas mutualidades, dependiendo de lo que tenga la empresa, ¿ya? Digamos. Accidentes sufridos por dirigentes sindicales. Corresponde a aquellos accidentes que sufren los dirigentes sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Y en este caso, ¿qué sería? ¿Cómo que que lo repita, por favor, un poco? A ver, Sabina, ¿puedes leer de nuevo, por favor, que Luchito lo pide? Corresponde a aquellos accidentes que sufren los dirigentes sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Accidente que ocurre transcurso en el trabajo. Ya, pero ¿cuándo? Cuando van a reuniones. Ya, cuando van a reuniones, por ejemplo, del sindicato. Sí. A gremio y todo eso. ¿Y qué pasa si están en huelga y le llega un piedrazo? Ahí no cubre. Depende si la huelga es autorizada o no. Claro, si fuera autorizada, probablemente, ¿cierto? Sí. Pero por lo general esto se refiere a, como dicen ustedes, cuando ellos, obviamente cuando son sindicatos, las reuniones no pueden ser dentro de las jornadas laborales, pero sí el empleador está obligado a darle un tiempo para que ellos se reúnan, ¿ya? Y si en ese periodo a ellos le ocurre, también cubre, en este caso, el seguro. Sigamos. Enfermedades profesionales. Son aquellas causadas de manera directa por la tarea que desempeña y que le causan incapacidad o muerte. Ya, este es facilito, ¿cierto? Esa es la que va a lo largo del tiempo, por ejemplo, que se rompa una rodilla de forma crónica. ¿Puede ser alguna enfermedad? Claro. Puede ser algo físico, como dice Luchito, un dolor de espalda, la rodilla, los tendones. O mentales también. Mentales, psicológicos. ¿Qué pasa si a una persona la molestan todos los días o todos los días sufre de maltratos o le gritan, acoso en el trabajo? Eso va a generar a largo plazo algo si se lo aguanta. Sí. Exacto, pero no sé, estoy inventando. ¿Qué pasa si uno está todo el día se aguanta las ganas de hacer pipí y nunca va a hacer pipí? Eso también puede ser generar... Se le puede reventar. Ya, pero ¿eso sería una enfermedad profesional si yo me aguanto las ganas de hacer pipí? No, porque no sería culpa del trabajo. Una A necesidad. menos que el trabajo no tenga baño. Exacto. Y lo que le pasaba, por ejemplo, a los micreros en el tiempo de las micro amarillas. No tenían dónde ir al baño y los trayectos eran tan largos que no tenían dónde ir al baño. Ahora se supone que con el Transantiago tienen recorridos más cortos. ¿Ya? Pero igual así, por ejemplo, los que recogen la basura, en esos casos, y depende mucho, como decía Luchito, si tienen o no la posibilidad de un baño. Ahora, si yo trabajo en una oficina y tengo el baño al lado y me aguanto las ganas de hacer pipí, ya eso es culpa mía. Ya, sigamos. Los trabajadores que sufran un accidente laboral o una enfermedad profesional tienen derecho a las siguientes prestaciones. Corresponde a las actividades preventivas que realizan los organismos administradores en las empresas adheridas o afiliadas, las que pueden consistir en capacitaciones, asistencia técnica para identificar los peligros y evaluar sus riesgos, vigilancia de la salud de los trabajadores, entre otras. Ya. Esto es muy importante. En la empresa que usted trabaje, en el lugar que sea, existe lo que se conoce como el derecho a saber. ¿Ya? El derecho a saber obliga a la empresa, ¿cierto?, para que el seguro sea cubierto, que ellos capaciten a su personal en cada área. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una oficina solamente, igual debo capacitar a mis trabajadores en cómo manejar correctamente los extintores, en hacer capacitaciones en qué hacer en caso de incendio, por ejemplo, en caso de terremoto. El empleador está obligado a hacer esas capacitaciones. ¿Ya? Y si él no lo hace, probablemente el seguro no cubra y sea la empresa el que tenga que indemnizar al trabajador. ¿Ya? Por eso se refiere a que corresponde tener actividades preventivas. ¿Ya? ¿Profe? Digamos. Y si la empresa, por ejemplo, ya no enseña eso, ¿uno los puede demandar? Exacto. Sí. Porque es ley. ¿Qué dijimos de la ley al comienzo? Pero pelear con una empresa es difícil. Pero estamos hablando de la inspección del trabajo, que gana siempre el trabajador. Sí, pues tú puedes demandarlo y, bueno, igual te pueden pagar bastante dinero. Por eso es importante conocer muchas cosas.
estas cosas son muy importantes al momento que usted vaya a trabajar, porque a usted, por ejemplo, si Luchito trabaja en una oficina y lo mandan a subirse a una escalera No, es igual era para su ticket, colocar una pero ampolleta. es como los únicos lugares donde venden acá. Vamos a silenciar a la... Siempre lo mismo, Javier. No, ¿por qué no me dejas de silenciarlo? Ya. Oh, se me fue ¿En qué estábamos? Que dijo que supongamos que Luchito. Mandaban a Luchito a subirse una escalera. Ah, ya, Javiera, silencia el micrófono. Ya solo me deja silenciarlo a todos. Por ahí la silencio. Ya. ¿Y por qué lo volvió a activar? Y ahí sí. Ya. Si Luchito se sube a una escalera, por ejemplo, a cambiar una ampolleta, pero él solamente trabaja en la oficina, y la escalera tiene 20 metros, ¿ya? ¿Luchito necesitaría una capacitación para subirse a esa escalera o no? Obvio, Sí. porque no es algo normal. Y si a Luchito su jefe le dijo, Luchito, tú no podías hacer eso, no podías subirte a la escalera porque ese es trabajo del de mantención, pero Luchito fue y se subió igual. Y se No, eso cae. es culpa mía. Luchito. No los cubre el seguro, No los ni cubre el del seguro. trabajador y tampoco la empresa. Exacto. Por Porque eso es uno los- importante, chiquillos, las capacitaciones. Y si a usted lo capacitan en algo, se supone que usted es apto para eso y por ende puede cumplir esa función, ¿ya? Y ante cualquier accidente que ocurra con eso, usted lo va a cubrir el seguro. Sigamos. Prestaciones médicas, atención médica, quirúrgica y dental, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, gastos de traslado y reeducación profesional. Prestaciones económicas. Dependiendo del tipo de incapacidad, el trabajador tendrá derecho a subsidio, indemnización o pensión. Además contempla prestaciones de sobrevivencia para los derechos habientes. En caso de ocurrencia de un accidente laboral o enfermedad profesional, el trabajador afectado deberá informar a su empleador, quien estará obligado a denunciar el siniestro al organismo administrador correspondiente y derivarlo al respectivo centro médico. El ocultamiento de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional por parte del empleador será sancionado por el organismo fiscalizador correspondiente. Ya, aquí lo otro que menciona es que si uno tuviera un accidente, en este caso la aseguradora cubre absolutamente todo, ¿ya? Todo, pero todo. O sea, si usted por algún motivo sufrió una amputación, por ejemplo, ya, que son accidentes ya los más graves que hay, la empresa le va a cubrir, el seguro le va a cubrir las prótesis, las terapias que usted tenga que tener, las eventuales rehabilitaciones, todo lo cubre, en este caso, la aseguradora, ¿ya? Y en el caso de que el accidente fuera tan grave, también están obligados a hacer indemnizaciones a las respectivas familias o al trabajador, pagarle un bono, como si se puede decir de alguna manera, en caso de algún accidente. En algunos casos, por ejemplo, pueden volver a trabajar y aún así ellos ganan su sueldo y ganan una indemnización que les paga el empleador, sobre todo cuando la culpa fue del empleador, ¿ya? Por ejemplo, si Luchito se cortó un dedo porque la máquina estaba mala, la empresa sí o sí está obligada a indemnizar a ese trabajador. Sí, Sigamos. solo una pregunta. Dígame. ¿A Luchito no lo pueden despedir? No lo pueden despedir. Ah, ¿Por qué no? No, porque, bueno, ahí vamos a entrar después a ver lo de los despidos, chiquillos, pero el despido no es llegar y despedir a alguien, menos si... De hecho, si yo despido a Luchito, por ejemplo, y lo despido según Hay que tener las las razones. necesidades de la empresa, y después yo contrato en menos de un mes a otra persona, y ahí estoy incumpliendo, y Luchito podría hasta demandarme o pedir la reincorporación laboral, ¿ya? Porque tampoco es llegar y despedir a alguien. Cuando se despide a alguien es porque de verdad hay evidencia, hay un Sí, no po. cumplimiento. Tú no puedes echar a alguien porque quieres echarlo, ¿ya? La ley no lo ampara. Ya, vamos a cambiar a Raúl. Y tampoco se puede echar a alguien cuando está con licencia. No. No se puede echarle en cuando está con licencia. Si el empleador no denuncia el accidente laboral o la enfermedad profesional, el trabajador deberá recurrir al organismo administrador al que se encuentre afiliada la empresa para que le otorgue las prestaciones correspondientes y denunciar el hecho ante la inspección del trabajo. Por ejemplo, si usted tiene un accidente y su jefe le dice, no, yo no quiero que hacer nada, ni qué sé yo,
usted puede ir, si tiene convenio con la H o la Mutual, depende del trabajo, usted se dirige directamente y lo hace la denuncia. Y ahí ellos le cubren y usted puede ir a la inspección del trabajo a hacer la denuncia porque el trabajador, ¿cierto?, ocultó este accidente. En caso que el organismo administrador no le reconozca el accidente o la enfermedad como de origen laboral, puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social. Igualmente lo puede hacer respecto de las prestaciones que se otorguen. Obviamente, como ustedes dicen, de repente la gente se aburre entre tanta burocracia, denuncia para acá, denuncia para allá, pero chiquillos, es importante y en estos casos, sobre todo, no dejarse pasar a llevar porque es su salud la que va a estar afectada. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, profe. Vamos bien. Vamos a mostrar el videito que nos aparece ahí en la guía. IST. Profe, no veo nada. Espérese un poquito. No se ve. Tengo que compartir pantalla primero con niños. Presenta ¿Ahí sí? Seguro Social contra riesgos, Sí. accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es el seguro de la ley 16.744? Es un seguro social que otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Es obligatorio para todo empleador. ¿Quiénes son las personas protegidas por este seguro? 1. Los trabajadores por cuenta ajena o dependiente, tanto del sector público como los del sector privado. 2. Dirigentes sindicales por los accidentes que sufren a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingresos para el respectivo plantel. 4. Los trabajadores independientes. ¿Qué es un accidente del trabajo? Accidente de trabajo es toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Cómo proceder? 1. El trabajador debe informar inmediatamente a su jefatura o supervisor. 2. El empleador debe prestar primeros auxilios y derivar oportunamente al afectado a un servicio de urgencias IST. Asimismo, debe informar a IST antes de 24 horas de ocurrido el accidente a través del formulario de denuncia individual de accidente de trabajo, DIAT. 3. Si el accidente es grave, riesgo vital y o secuela funcional grave, puede ser trasladado para su primera atención a un centro de salud que no sea del IST. ¿Qué son los accidentes de trayecto? Son accidentes de trayecto aquellos ocurridos en el recorrido directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, cualquiera que sea el medio de transporte. Transporte público, automóvil particular, bicicleta, avión o bien caminando. También son accidentes de trayecto los que ocurren en el recorrido directo entre dos lugares de trabajo que correspondan a distintos empleadores. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que produzca incapacidad o muerte. Se presenta de forma lenta y sus efectos se sufren gradualmente. ¿Cómo acceder al seguro? Denunciando el accidente o la enfermedad profesional ante IST. ¿Cómo denunciar? Completando el formulario de denuncia individual de accidentes, DIAT, o de enfermedad profesional, DIEP, el que debe ser puesto a disposición por IST. ¿Quiénes deben denunciar un accidente del trabajo o una enfermedad profesional? El empleador es quien debe denunciar en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento del accidente. Si esto no ocurre, debe hacerlo el trabajador, su familia, el médico tratante, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad o cualquier persona.
Si el empleador no puede tomar conocimiento por las circunstancias del hecho, el trabajador debe acudir por sus propios medios a un centro asistencial de IST, debiendo ser atendido de inmediato. Ya. Y ahí nos resumió, ¿cierto?, lo que acabamos de ver. ¿Qué cosas mencionó que nosotros no vimos, digamos, en esa parte de la guía? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Cuando, o sea, si pasa a ser una enfermedad del trabajo, pero el empleador no es empleador de así en sí con el contrato y todo el tema, pero eso pasa a ser a parte de la empresa o no? ¿Tú te refieres a cuando no es un trabajo formal? No, cuando, o sea, más o menos así, cuando no tiene contrato, pero pasa un accidente en el trabajo. Es que cuando uno entra a trabajar, tienen que contratarte al tiro. En algunos casos hacen esta famosa días de entrenamiento, como se puede decir de alguna manera, pero aún así ahí es multa para la empresa, porque todos tienen que estar con contrato y sí debe cubrir, sobre todo si es una empresa formalizada. Ahora, por ejemplo, si es un negocio de barrio, digamos, claramente si uno trabaja a trato, no cubre el seguro, ¿ya? Pero si, por ejemplo, y voy a dar el ejemplo de Papa John's. Papa John's pues, tiene 2 días de entrenamiento. Telepizza también parece que tiene 2 días de entrenamiento. Antes del contrato parece si la gente le gusta o no le gusta el trabajo. Pero en esos 2 días, aunque las personas no estén contratadas, cualquier cosa que les pase, tienen que de igual modo cubrir el seguro, ir a la H y todo, ¿ya? Siempre es el trabajador el que tiene que considerar esos gastos, porque ellos están obligados, como dijimos a un principio, por ley, a asegurar la salud de sus trabajadores. Ah, bueno, profe, gracias. Ya. Bueno, sigamos. Supongo que con esto ya nos quedó ya más que claro lo que tiene que ver con la ley 16.744. Otra cosa que mencionó el video es el famoso DIAT. Chiquillos, que no se le olvide esta palabra nunca en su vida. ¿Cuál es el formulario con el que yo debo ir si tengo un accidente de trabajo? El DIAT. Si usted no va con eso, aunque vaya con la pata corta, no le cubre el seguro. ¿Día? DIAT. Ya. Con T al final. Sí. D-I-A-T. Si usted, por ejemplo, tiene un accidente, se cayó de cabeza y su jefe lo manda en la ambulancia y todo, y le pasa el formulario, perfecto, pero si no se lo pasa, va a tener problemas al momento de ingresar y puede que hasta no lo ingrese, ¿ya? Obviamente ahí también mencionaba que cuando el accidente es grave, o sea, obviamente primero su salud, primero tienen que llevarlo al centro asistencial más cercano, una vez que esté estable, la H o la Mutual o la IST, lo traslada a los centros que correspondan. ¿Ya? Y los plazos, a ver chiquillos, ¿cuánto es el plazo que tienen las empresas para avisar sobre un accidente laboral? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Muy, muy bien. Ya, sigamos. Otras cosas que otras normativas que debemos considerar o aprender son algunos códigos. Usted, digamos, en lo que es sus carreras, ya sea de administración o contabilidad, nos vamos a encontrar con diferentes códigos, ¿ya? A mí me interesa que aprendamos de manera general de dónde aparecen estos códigos, ¿ya? Primero que todo tenemos el código del trabajo, el código del comercio y el código tributario. ¿Alguno había escuchado alguna vez de estos? ¿Habían escuchado por ahí código del trabajo, código tributario? Sí. El código del trabajo sí lo había escuchado por mi mamá. Ya. ¿Qué es el código del trabajo? ¿Qué has escuchado? Que tendría que mandar como lo que está en orden, algo así, o lo que está faltando
Algo así entendí yo. El Código del Trabajo es como el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es un código? Una ley. Como algo para regular. Es como donde se centralizan las leyes, un conjunto de normas y leyes. O, por ejemplo, el Código del Trabajo aparecen todas las leyes o normativas asociadas al trabajo. Cantidad de hora extra, cantidad de o formas de jornada de trabajo, etcétera. ¿Ya? Vamos a invitar aquí a Raulito que nos lea. Ya. Profe, no sé yo, pero eso no se escuchó. Yo no lo escuché. ¿No lo escuchó? No, No no se lo escuchó. escuché. No. Pensé que no lo había puesto. Raulito de nuevo, porque los chiquillos no escucharon. Parece que yo... Ya, ahí sí. Ya, Raulito, de nuevo. El Código de Trabajo es el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, con ocasión del trabajo en Chile, y crea instituciones para resolver sus conflictos. Sí. Gracias, Raulito. Entonces, el Código del Trabajo es el documento laboral que regula los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Una cosa son los derechos, que es lo que me ha hablado todo este rato, y también las obligaciones. El empleador, por su parte, debe cumplir con ciertas obligaciones, capacitar a sus trabajadores, mantener que el trabajo tenga las normas o que cumpla con todos estos procedimientos que nosotros hablábamos en la guía anterior, que algunos nos acordaban. Y los trabajadores también tienen obligaciones. ¿Y las obligaciones de los trabajadores dónde están? ¿Dónde dice cuáles son las obligaciones del trabajador? En el Código del Trabajo. Ya, sí, pero, por ejemplo, cuando usted entra a un trabajo, lo primero que hace es firmar un contrato, ¿cierto? Y en ese contrato van todas las obligaciones o las funciones que debe cumplir ese trabajador. Y el trabajador debe cumplir con eso. Ya, porque si no puede ser causal de despido. ¿Ya? Y lo otro, el Código del Trabajo también crea instituciones para resolver conflictos. Y esto es muy importante. ¿Qué instituciones existen que medien el conflicto entre los trabajadores y los empleadores? No, ¿quién? La inspección del trabajo. La inspección del trabajo. ¿Cierto? La inspección del trabajo es el organismo regulatorio de las normas del trabajo en Chile. Ya, vamos a ver otro videito. Todavía no aparece, ¿eh? Soymac.com está en Cyber Day. Estamos con comercial. No te lo pierdas. Ya comenzó. Del 31 de agosto al 2 de septiembre, quédate en casa y... Ya, ahí sí. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí. El cumplimiento del derecho del trabajo y de toda una legislación protectora de los trabajadores está vinculado con el nacimiento también del sistema capitalista. Partimos con cosas básicas para eliminar la situación de miseria en la cual vivían los trabajadores. La protección del trabajador, más que venir de la organización sindical, ha venido desde el Estado. El sindicato entonces en nuestro sistema rara vez ha tenido una incidencia política. Hay cosas que igual no cambian o hay cosas que si uno va a realidades concretas y estudia casos prácticos, uno se dice, chuta, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos manteniendo situaciones, se podría decir casi de esclavitud de ciertos trabajadores.
raíz de la llegada del capitalismo y la producción en masa en las fábricas e industrias, el trabajo deja de ser algo vinculado con el desarrollo del potencial humano y pasa a ser una mercancía, una moneda de cambio, donde en los inicios del capitalismo estaba caracterizado por ser un trabajo precario, en condiciones miserables de vida y de regulación de la normativa laboral. También trae aparejado el nacimiento de la organización obrera, primero a través de mutuales y de asociaciones de socorro mutuo, para posteriormente devenir en la llegada del movimiento sindical, que precisamente tiene por objeto propender a la defensa de los intereses de los trabajadores, al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, y a consecuencia de esto entonces nace esta intervención del Estado para mejorar estas condiciones de trabajo. A raíz del surgimiento del movimiento sindical, se vio que esto pudiese significar una amenaza a el sistema económico imperante y en consecuencia se decidió intervenir para frenar de algún modo esta revolución obrera y encauzarla dentro de la normativa institucional, y de ahí nacen las primeras leyes, que es súper conocido que se hable de la ley de la silla, la ley del descanso dominical, la ley que otorga feriados, accidentes del trabajo, etc. Primero pasaron por una respuesta violenta de parte del Estado, por una fase de prohibición absoluta de la manifestación obrera, de la lucha obrera, y de ahí están fuertes represiones a las movilizaciones, incluso matanza, y posteriormente se pasa a esta fase de reconocimiento jurídico del conflicto y de la manifestación, pero un reconocimiento que está dado precisamente para resguardar el modelo económico capitalista. El Código del Trabajo del 31 estuvo prácticamente inalterado hasta el año 78, que es cuando interviene durante la dictadura militar, José Piñera, y la elaboración del plan laboral, donde hay un cambio sustancial de la normativa laboral, con un proceso de desregulación y flexibilización y un proceso de restricción aún mayor de los derechos colectivos de los trabajadores. Con el retorno a la democracia, se parte una era de reformas laborales. Yo las critico mucho, pero no, el criticar no significa que uno no les dé la importancia que tuvieron en su momento, pero claramente falta mucho por hacer para cambiar el sistema que fue heredado desde la dictadura. Hay un mejor acceso a la justicia del trabajo por la creación del programa de defensoría laboral, que es una defensoría especializada que atiende a los trabajadores para asesorarlos en juicio. Los procedimientos cambian, son procedimientos rápidos. Antiguamente en Santiago un juicio laboral demoraba entre 1 año a 2 años, un juicio laboral en primera instancia. Hoy en día el Tribunal del Trabajo dicta sentencia a lo más en un plazo de 5 meses. En los inicios de la legislación del trabajo no se hablaban de estos derechos, no era conocido este tema, que el trabajador no solo es trabajador, sino que también es ciudadano en la empresa, y en consecuencia el ejercicio de las potestades que tiene el empleador deben respetar estos derechos fundamentales. Una reforma debiera implicar el cambio de esta estructura que nosotros hemos mantenido durante años, en donde el sindicato es visto como una organización al interior de la empresa, con una negociación colectiva vinculada a la empresa y huelga vinculada también dentro de ese marco. Muchas cuestiones esenciales aún perduran. ¿Y por qué perdura? Perdura porque hay una cuestión que nunca va a cambiar mientras estemos bajo un sistema capitalista de producción, y es que el trabajador no tiene el poder que tiene el empleador.
Qué tierno video. Ya, chiquillos, ¿qué podemos ver acá? A ver, Que comentemos. tiene razón a lo que dice del empleador y el trabajador. El trabajador no tiene el como en ese tiempo, bueno, no sé si hoy en día sigue así. Tenía muchos derechos. Eso mismo, no tenía mucho derecho. Como menciona ahí, claro, en ese tiempo y no había mucha regulación. Pero ella también hace una crítica en que hasta el momento, igual, aunque estamos en el siglo XX, no hemos avanzado mucho con la normativa en Chile. Chiquillos, y yo les decía en un comienzo, ¿cuál es el objetivo de la organización como un proceso? ¿O cuál es el objetivo de la planificación estratégica de recursos humanos? ¿Quién se acuerda? Como ¿Qué buscábamos aumentar? la venta. ¿No? Calidad del trabajador. Ya, pero eso era la consecuencia. Ay, sí. ¿Qué buscábamos aumentar? La productividad Producción. y la proactividad en el trabajo. Y hoy en día yo les dije que la única manera o la mejor forma de aumentar la proactividad dentro de un trabajo es manteniendo, como Crista, una buena calidad de vida en el trabajo. Porque es lo que las generaciones de hoy en día están valorando, ¿ya? Por eso es importante entender también la normativa chilena o el marco regulatorio en cuanto a la legislación laboral, en donde, si bien hemos avanzado, como decía la niña, aún faltan cosas por mejorar. Ahora con el tema de si cambian o no la Constitución, efectivamente van a haber muchos cambios a esta normativa. Pero, por ejemplo, lo que pasa con el teletrabajo hoy en día, yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿o no? Las empresas hoy en día, muchas van a empezar a adoptar medidas para esto. Pero en Chile aún estamos muy, muy atrasados con lo que es la normativa laboral, ¿ya? Por cosas que decía ella, o sea, por ejemplo, el que tengamos sindicatos los vemos como una amenaza automáticamente. Ah, sindicato, malo. No debería ser así. Y no debería ser así, ¿ya? Ahora vamos a ver otro videito que aparece en la guía. Fruto de la constante lucha de grupos sociales a comienzos del siglo XX, en el año 1931 fue promulgado el primer Código del Trabajo, que tuvo como uno de sus fines reconocer la relación entre empleador y empleado, lo que era antiguamente regulado por el Código Civil. La normativa fue pionera para la época y mantuvo su estructura básica por más de 50 años. Revisamos el Código del Trabajo del año 1931 en esta sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. La presión social caracterizó el Chile de comienzos del siglo XX, con las clases media y obrera que exigían mayor regulación en materias laborales. Las protestas eran reprimidas fuertemente por la autoridad, lo que aumentaba el descontento. Ante este escenario, el Poder Legislativo promulgó una serie de leyes denominadas sociales, las que buscaban darle herramientas a los tribunales de justicia, que dictaban sentencia con el Código sobre temas laborales, medidas que cimentarían el primer Código del Trabajo en Chile, promulgado el 13 de mayo de 1931. Lo que ocurre a comienzos del siglo XX es un primer esfuerzo de legislación laboral. Muchas de estas cosas antes estaban fijadas en el derecho civil, simplemente en temas contractuales. Tenemos que de 1920 a 1925 el gobierno de Arturo Alessandri Palma había promovido una agenda social bastante importante que finalmente y tras muchos esfuerzos logró ser promovida. El Código del año 31 se dicta luego de una época de bastante movimiento en lo que dice relación con el derecho al trabajo y la seguridad social. El descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros fueron parte de las denominadas leyes sociales. Las medidas revolucionaron la época y abrieron el debate sobre la necesidad de tener un conjunto de leyes específicas en materia laboral. Cómo el derecho del trabajo va a tener un carácter más protector del trabajador, se empieza a comienzos del siglo XX una legislación laboral que, si bien va a ser incipiente, va a ser muy decisiva en las primeras 2 décadas.
Luego de las leyes sociales, el debate estuvo centrado en legislaciones que protegieran a los trabajadores en caso de enfermedades o accidentes laborales, que regularan los contratos de trabajo, permitieran la formación de sindicatos y la opción de huelga legal. Desde el año 24 en adelante sí que se promulga una cantidad importante de normas en cuanto a derecho al trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes por bastantes años. Y se habían planteado ya algunos intentos por ordenar o codificar en un solo cuerpo normativo. Y es así que en el gobierno del general Ibáñez del Campo finalmente se logra concretar este proyecto. De esta manera, el 6 de febrero, leyes sociales, el debate estuvo centrado en legislaciones que protegieran a los trabajadores en caso de trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes ¿Dónde por quedamos, bastantes chiquillos? años. Me Y confundí. se habían planteado ya algunos intentos No tengo Me hice bola. ordenar o codificar en un... De esta manera, el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo en Chile, el que reunió en un solo texto las leyes laborales. ¿Dónde quedamos? No tengo idea. ¿También No, el video? profe, era más atrás. Sí. De la época. Donde estaba la señora. Ahí. Por bastantes años. ¿Es que tanto olvidó la señora? De sindicatos y la opción de huelga legal. Desde el año 24 en adelante. Sí, profe, ahí mismo. Cuando comienza a hablar. Sí que se promulga una cantidad importante de normas en cuanto a derecho al trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes por bastantes años. Y se habían planteado ya algunos intentos por ordenar o codificar en un solo cuerpo normativo. Y es así que en el gobierno del general Ibáñez del Campo finalmente se logra concretar este proyecto. De esta manera, el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo en Chile, el que reunió en un solo texto las leyes laborales de la época y así facilitó su consulta, aplicación y cumplimiento. En este clima de problemas económicos, demandas sociales, es que surge la iniciativa de finalmente darle cabida en la legislación chilena a un código del trabajo que había sido demandado por largas décadas. A contar del año 31 existen tribunales del trabajo funcionando, se da por lo tanto una especialidad. Hay además, está regulado lo relativo al despido, hay también una importancia al movimiento sindical o la libertad sindical que se va agudizando durante la vigencia del código del año 31. El Código Laboral de 1931 no fue modificado en 50 años. Actualmente el Poder Judicial revisa todas las materias laborales a través de sus tribunales del trabajo, los que fueron implementados con la reforma de marzo de 2008. Estos revisan cerca de 300.000 causas al año. Ya. ¿Se fijan, chiquillos, que el código de laboral que tenemos nosotros es relativamente nuevo? De hace 100 años. Y que ha tenido... No, pero el último, que no ha tenido mayores modificaciones, que casi prácticamente lo mismo que el anterior. Y antiguamente, chiquillos, Perdón, voy a silenciar esta cuestión. Antiguamente el maltrato a los trabajadores era extremo, o sea, por ejemplo lo que ocurrió en Santa María, en la escuela donde asesinaron a los trabajadores y los fusilaron adentro con su familia. En el norte hay una ciudad también que fue construida para los mineros y también ellos sufrían mucho abuso y maltrato porque ahora vemos más temas relacionados con el acoso laboral, ¿cierto? Y algunos accidentes relacionados por una mala, ¿cómo decir? Que las empresas no cumplan con las normativas básicas de seguridad. Pero antiguamente era mucho más, o sea, había sobreexplotación, sueldos miserables, a la gente se le veía como un objeto. Y eso también provocaba una baja productividad. Y por lo mismo, chiquillos, hoy en día la empresa es fundamental
que consideren elementos para mejorar la calidad de vida en el trabajo. ¿Ya? Porque, insisto, hay un cambio cultural. Las nuevas generaciones, sobre todo los más pequeñitos, vienen con otro chip. No sé si se dan cuenta, ellos tienen como cuidado casi de manera natural al medio ambiente. Los niños de 5 o 6 años Sí, eso es verdad. tienen otra forma de pensar y vienen con ese pensamiento diferente. O sea, claramente de aquí a 10 años más, esta forma arcaica de ver las cosas ya no va a funcionar. Como arcaica, profe. Antigua, Mm. ¿ya? Pero un poquito, ahí está la guía. Volvamos a la guía. Bueno, eso básicamente con el Código del Trabajo. Después tenemos el Código del Comercio, que es el cuerpo legal que regula las actividades comerciales e industriales. Y esto me imagino que ustedes algo tienen que haber estado viendo con el profesor José, algunos artículos de este código. Sí. ¿Ya? Así que vamos a ver el videito del Código del Comercio, a ver. Profe, no se ve. Que todavía no lo coloco, espérense un poquito. ¿Ahí lo ven? Sí. La actividad Sí. industrial y comercial del país en enero del año 1800. Vamos para el principio. Con el objetivo de regular la actividad industrial y comercial del país, en enero del año 1867 se creó el Código de Comercio, un libro que aún está vigente y que vino a consolidar el carácter republicano de Chile a mediados del siglo XIX. Con la consolidación del país durante el siglo XIX surgió la necesidad de contar con códigos propios, razón por la que el 23 de noviembre de 1865 fue promulgado el Código de Comercio. El texto fue redactado por el jurista y abogado argentino José Gabriel Ocampo, quien por 13 años realizó investigaciones sobre derecho comercial antiguo. Hoy, a 150 años de su promulgación, este sigue vigente en Chile. El Código de Comercio surge dentro de un plan general de codificación que comienza a impulsar concretamente la administración del presidente Manuel Montt y que tenía por objetivo codificar los grandes cuerpos de, podemos decir, sistemas normativos, o sea, el Código Civil, la justicia civil, el Código de Comercio. Chile hasta ese momento dependía de la legislación comercial heredada de los españoles, fundamentalmente el derecho indiano, y en ese sentido el construir una legislación propia de carácter comercial implicaba un paso de independencia. Previo al gobierno de Manuel Montt, existieron intentos por legislar el comercio en Chile, pero no es hasta 1852 cuando el mismo Montt designó una comisión encargada de la redacción de la codificación comercial, época en la que ya era valorada esta actividad, y su materialización buscó dar unidad a quienes hacían de las transacciones su profesión. Desde antes del Código de Comercio habían ya surgido algunas regulaciones parciales. Concretamente había una ley de sociedades anónimas de 1854, algunas leyes de prelación de crédito y lo que hoy es el derecho concursal, las quiebras, estaban reguladas por una ley de 1857, una de las leyes marianas. Para el siglo XIX Chile tenía una economía bastante abierta y no te digo que poco proteccionista, pero menos proteccionista que otros países americanos. Había bastante libertad en ese sentido, sin embargo la relación tutelar con el Estado tenía que ver más en ámbitos de conflicto, como por ejemplo las quiebras o incluso los contratos mercantiles. A diferencia del antiguo régimen impuesto por los españoles o las experiencias en otros países, Chile no cuenta con un tribunal específico en materia comercial. Los juzgados civiles son los encargados de revisar las causas comerciales y velar por el correcto funcionamiento del mercado. A partir del siglo XVIII los españoles crearon en Chile un tribunal de comercio específico, que es el Tribunal del Consulado. Sin embargo, la nueva justicia comercial o mercantil que se crea a partir de
del Código de Comercio no elabora un tribunal nuevo que se encargue de estas materias. Durante el siglo XIX y el XX se tendió a hacer una unificación de las materias de derecho privado, podríamos decir, derecho civil y derecho comercial en manos de la justicia civil. O sea, los juzgados de letras en lo civil son los competentes para conocer de las materias comerciales. Desde que entró en vigencia el Código de Comercio ha tenido 12 reformas. Esta última fue en enero de 2010 y fijó normas especiales para empresas de menor tamaño. Aún no hay proyectos que busquen la redacción de un nuevo texto de esta materia, pero sí expertos se han reunido para preparar las bases de una nueva codificación, producto de un cambio en el derecho comercial. Ya. Entonces, ¿qué era el Código del Comercio? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Profe, se le cortó la voz, ¿no? Y la pregunta. ¿Qué es el Código del Comercio? El cuerpo legal que unifica a los trabajadores que comercian. Ya, muy bien. El conjunto de leyes también que regula la parte comercial. ¿Qué más del Código del Comercio, chiquillos? Estoy segura que si sigo de largo hasta las 5 de la tarde, aquí van a seguir pegados los mismos. Porque tienen el teléfono ahí y no están viendo la clase. Como que no, profe, estoy aquí, Ah, pero no ve, sé, no sé hagamos- cuál es. No sé cómo explicarlo. Pero al parecer no está tan mal como nadie exige que lo cambien. Fíjense que la mayoría de las normativas en Chile son súper antiguas y no han modificado prácticamente nada. Por eso las No, porque condiciones y la gente nadie está viene con reclamando. ese pensamiento, po. Piense que Nadie el Código de dice, Comercio voy a lo cambiar. teníamos desde los españoles po, Caleta. y después lo cambiaron. Ya, entonces, resumamos. El Código del Trabajo. ¿Qué es el Código del Trabajo? Ve los derechos de cada uno de los trabajadores. Pero completa la definición. A ver, voy a preguntar uno por uno si no me responden Derechos y todos. obligaciones de los trabajadores. Derechos y obligaciones de los trabajos. Ya, el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. ¿Lo notaron? Anote. A ver, voy a preguntar, Isaías, ¿qué es el Código del Trabajo? Profe, Espérate eso. Isaías, ¿qué es el Código del Trabajo? Profe, una consulta, ¿me está llamando a mí? No, Isaías. Ah, profe. me llamo Jairo Isaías, pues por eso. Ahí va a responder. Cri, cri. se No, murió. profe. ¿Cómo? ¿Qué me había preguntado? ¿Qué es el Código del Trabajo? O sea, el código serían las obligaciones que tiene que cumplir o cuando acepta un trabajo. Le faltó, pero va bien. Martín, ¿qué es el Código del Trabajo? Martín Vidal. Sarita, ¿qué es el Código del Trabajo? No sé, profe.
Ay, no sé, profe, se me olvidó. Krishna, Profe. ¿qué es el código del trabajo? Son las normas que uno debe cumplir en el trabajo. Y es un código antiguo del año 1987. Ya, son los derechos y obligaciones de los trabajadores. Chiquillos, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Y por qué nadie ha leído la definición que está ahí? es que está porque fácil. no estamos copiando, profe, No, para no, que vea que lo que... pero sí, por algo lo destaqué. Pero sin un brillo, pues, profe. Pero si la idea es que usted extraiga lo que es el código del trabajo, primero, ¿qué es? ¿Qué es? Un documento jurídico Un documento jurídico. laboral que Que regula regula los derechos y obligaciones del obligaciones de empleador y trabajadores. con ocasión de trabajo en Chile. Chiquillos, ustedes tienen que aprender, para que no se lo olviden, no solamente son derechos y deberes de los trabajadores y del empleador. Lea eso y trate de no decir, chiquillos, ya estamos en etapa de que usted, insisto, empiece a aprender a utilizar tecnicismo. Esto no es algo que usted no tiene que aprenderse de memoria. La ley son ley, uno no se aprende media ley. ¿Ya? Por lo mismo, cuando yo le pregunto, ¿qué es la ley 6.744? Es la ley que se encarga de la protección frente a los accidentes y enfermedades profesionales en Chile. No hay otra definición. Porque es ley. Cuando yo a usted le pregunte su opinión, por ejemplo, ahí usted puede decir, sí, profe, estoy haciendo. Pero cuando son ley, las definiciones son literales. Tiene que aprenderse la memoria. ¿Qué es el Código del Comercio? Un documento jurídico que Cuerpo regula los legal derechos y actualmente vigente obligaciones. que regula actividad comercial e industrial. Ah, no. Los dos dijeron lo bien, ¿cierto? Está bien, esa es la definición. Y por tema de tiempo, el Código Tributario no alcanzamos a ver, pero lo mismo, chiquillos. El Código Tributario de Chile es el cuerpo legal que establece la normativa general de tributación fiscal en Chile. ¿Ya? Eso. Cuando uno... Y se lo he dicho un montón de veces, chiquillos. Las definiciones, en la mayoría de casos, son literales. No hay otra definición. Usted debe aprendérsela de memoria. No debe aprenderse una parte ni entrar ahí a cuentear. Tiene que aprenderse las cosas de memoria. Ya estamos en segundo semestre. ¿Ya? Ya, chiquillos. Estamos listos por hoy para que vayan a almorzar. Nos vemos ya la próxima semana.